Muy buenas, ¿qué tal? Soy Moisés Fernández y bienvenidos al curso básico de Joomla. Vamos a empezar ya la entrega número 12 en la que hablaremos en grosso modo de las plantillas y en último lugar del favicon. Las plantillas no es más que un elemento, para mi entender, fundamental en toda página web que va a separar lo que es el contenido del diseño. Nosotros nos va a permitir, a través de las plantillas, gestionar con el mismo contenido artículos, categorías, módulos, etcétera, y cambiar todo ese contenido de forma, de color, de posición, etcétera. Y todo eso simplemente cambiando de una plantilla a otra. Por último lugar, veremos el favicon, que no es más que el icono personalizado que aparece asociado a nuestra página web. Es algo súper útil para darle cierta personalización y cierta autoridad a nuestra página web de cara al usuario y de cara a estar en Internet. Como vimos el otro día, a través del backend ya podemos ver la última versión que llegamos a actualizar sobre Joomla. De hecho, si navegamos un poquito por las diferentes opciones, podemos ver cómo ha cambiado un poco la interfaz. Se supone que un poquito a mejor. Yo, para mi entender, sí la veo más clara. Antes de nada, vamos a comprobar y vamos a repasar un concepto que se llama responsive. Joomla, a partir de la versión 3, aplica la característica responsive a todas las plantillas que hay por defecto y por lo tanto a todo el contenido. ¿Qué significa responsive? Significa diseño líquido. Es decir, nuestra página web se va a asociar y se va a agrupar y se va a amoldar a cada resolución del dispositivo donde se esté visualizando. Por tanto, si nosotros estamos manejando una tableta, más o menos tendría este aspecto, veremos cómo el contenido se va ajustando a esa resolución. Si nosotros, por lo que sea, estamos visualizando en nuestra página web a través de un móvil, a lo mejor tendríamos un tamaño de este tipo. Fijaros cómo el gestor de contenidos Joomla automáticamente mueve las posiciones y las redimensiona para que se pueda ver a esta resolución. Esto es algo que antiguamente se tenía que programar aparte y que hoy en día es prácticamente automático. Por tanto, bueno, es simplemente bueno saberlo. Además, una vez que nosotros terminemos nuestra página web, podemos saber qué aspecto tendría en un dispositivo en concreto. Para ello os voy a aconsejar una página, que para mi entender es genial, que se llama Screenfly. Nosotros escribimos en el navegador Screenfly o en un buscador como Google, seleccionamos el primer enlace y ya directamente con una interfaz muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestra página web. Nuestra página web está en el servidor local, no pasa nada. Nosotros ponemos localhost y el nombre de nuestra página web. Si estuviese colgada en internet, pues tendríamos que poner www. Y el nombre de nuestro dominio o el nombre de nuestra página web. Le vamos a dar a ir, ya le hemos dicho qué página web es y ahora empieza a procesarla. Fijaros, simplemente me ha mostrado el contenido de la página web, pero lo más interesante de esto es que yo puedo elegir, por ejemplo, en un dispositivo móvil cómo quedaría. Vamos a suponer que yo tengo un iPhone 5 o que quiero saber cómo se visualizaría en un iPhone 5. Deberéis de activar el scroll, ¿vale? Porque normalmente está desactivado y entonces la página web se carga, pero no podemos continuar leyendo su contenido. Lo activamos y de esa forma ya podemos visualizar el contenido mediante un scroll y vemos la página web completa. Vamos a imaginar que digo, no, es que yo quiero probar cómo va bien en una Nexus 7 de Google y automáticamente se redimensiona y ya podemos visualizarlo. De esa manera ya podemos tener una visión general de nuestra página web en diferentes tamaños, en diferentes resoluciones y en diferentes dispositivos. La verdad es que es una aplicación genial online que podéis usar en cualquier momento, siempre y cuando tengamos acceso a Internet. Bien, vista esta herramienta, que es muy útil, ¿vale? Yo ya la puedo cerrar, nos vamos a ir al backend. Y dentro del backend nos vamos a situar en extensiones. Ahora vamos a trabajar todo el tema de las plantillas. Y para ello hay que utilizar las extensiones. Desde aquí, gestor de extensiones, vamos a poder instalar cada una de las plantillas. Pero bueno, antes de buscar, descargar e instalar plantillas, vamos a ver en el gestor de plantillas cuáles son las que tenemos actualmente en nuestro sitio web. Pinchamos en gestor de plantillas y nos va a salir lo siguiente. Y nos va a salir la siguiente pantalla. Vais a tener aproximadamente estas 4 plantillas. 2 de ellas son del front-end y por eso en la localización pone el sitio web. Es decir, es la plantilla de la página web que va a ver cualquier usuario. Y luego tenemos otras 2 plantillas que es del back-end, del administrador. Fijaros que tenemos aquí una especie de estrella marcada y no marcada. La estrella lo único que indica es la plantilla que estamos usando por defecto. En el front-end, es decir, nuestra página normal y corriente, tenemos como plantilla el prot star. Si nosotros la cambiamos, por ejemplo, a la otra que tenemos en el sitio, que se llama bis3, vamos a cambiarla con la estrella, nos vamos a nuestro frontend, la actualizamos y vemos que ha cambiado bastante el diseño de la plantilla. El fondo sigue siendo blanco, pero fijaros que el menú ya aparece a la izquierda en vez de a la derecha.
Han cambiado los botones, las opciones, incluso el tipo de letra, etc. Nos vamos otra vez al backend, lo vamos a cambiar al ProStar porque personalmente me gusta un poquito más. Y ahora vamos a cambiar el del administrador, simplemente para que veáis cómo funciona. Vamos a seleccionar el Hathor y vemos cómo ha cambiado todo el backend. Personalmente, para mí es bastante fea esta plantilla, así que bueno, ya sabéis que se utiliza, si os gusta la podéis dejar. Yo de todas formas voy a cambiar la que tenía antes, que es la de Isis, para poder trabajar, para mi entender, con más soltura. Bien, y esto es todo, simplemente estas son las plantillas que nosotros tenemos ahora mismo instaladas. De hecho, podemos modificar algunos parámetros, simplemente pinchar en la plantilla que queramos modificar, por ejemplo, ProStar, que es la que se utiliza en el frontend y además la estamos utilizando por defecto. Una vez que pinchamos en ella, nos va a salir información general. Nosotros podemos darlo a avanzado y nos dice, bueno, puedes cambiar el color de la plantilla en vez de un azulado a un rojo, a un negro, etc. Nos aparece la paleta de color y nosotros podemos elegir un color u otro. Este código de aquí se llama código hexadecimal y no es más que distinguir el color o separar el color por red, green, blue. Los dos primeros números representan el rojo, los dos siguientes el verde y los dos últimos el azul. De tal manera que la combinación de esos 6 números combinan una tonalidad exacta. Y la almohadilla simplemente representa que es un código hexadecimal. Números desde el 0 hasta el 9 y letras desde la A hasta la F. Desde aquí se podría cambiar el logotipo. ¿Qué logotipo? Pues precisamente este que aparece aquí arriba. Podríamos cambiar el título, la descripción, etc. Pero bueno, como esto es una plantilla por defecto, no la vamos a cambiar por ahora. Por tanto, ¿cuál es el primer paso a realizar antes de instalar una plantilla? Está claro, buscar una plantilla. Si no sabéis dónde buscar plantillas, no os preocupéis porque en la descripción del vídeo, justo abajo, os he puesto dos enlaces para que veáis diferentes plantillas y además que sean gratuitas. Veréis, si tecleáis un poquito en Google o en cualquier otro buscador como el Bing, etcétera, que hay muchas plantillas que son de pago, pero también hay otras que son gratuitas. Así que yo he puesto esos dos enlaces donde aparecen diferentes y diversas plantillas gratuitas y además bastante chulas. Y de hecho vamos a probar algunas de ellas para que veáis cómo se funciona y sobre todo cómo se puede modificar. Bueno, estas son las dos páginas de las que estaba hablando, Diablo Design y esta de aquí que se llama Fresh Design Web. Esta última, fijaros que tiene 150 plantillas, las denomina como las mejores plantillas Joomla de tipo responsive, ya sabemos lo que es responsive. Bien, desde aquí ya podemos cacharrear un poco, mirar la demostración de una plantilla. Vamos a mirar, por ejemplo, esta misma, le damos a demo y ya si nos interesa, nosotros tenemos la opción de poder descargarlo. Esta sería una plantilla de Joomla. Lógicamente una plantilla que ya tienen ellos modificada con su propio contenido y que luego cuando lo carguemos a Joomla es muy posible que no se vea tal cual, haya bastantes cambios porque el contenido que tenemos nosotros no es el mismo que el suyo. Pero bueno, nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo sería. Si os interesa esta plantilla, pues simplemente le dais a Download Now y seguimos los pasos. Podemos coger y ver otra plantilla, por ejemplo esta misma de aquí, le damos a demostración, vemos el aspecto general que puede tener esa plantilla. Y si no interesa, pues volvemos a esta página principal que yo he aconsejado, le damos a más información y seguimos los pasos para descargar. En la otra página también tenemos plantillas bastante chulas. Vamos a darle, por ejemplo, a esta primera, ¿vale? Que es una especie de Toy Story o de Walt Disney. Vamos a darle a demostración para que veamos ese aspecto que pueda tener. Bien, y aquí tenemos otra plantilla distinta. La verdad es que es una gozada, es una pasada lo bien que han puesto aquí una galería fotográfica, los menús con sus propios submenús o sus categorías principales, secundarias. Aquí tenemos como accesos rápidos con iconos. Nos vamos desplazando hacia abajo y vamos viendo el contenido. Aquí han insertado un vídeo, simplemente es un módulo de personalizar HTML donde han insertado un vídeo. Fijaros lo bien que queda. Aquí el contenido con sus diferentes imágenes, contenido multimedia, son más bien artículos sencillamente. Y luego abajo del todo han puesto diferentes opciones, además de forma muy gráfica. La verdad es que esta plantilla está muy chula y muy orientada, digamos, a los más pequeñines o a cosas gráficas de dibujos, series, etc. Bien, vamos a suponer que esta plantilla nos ha gustado muchísimo. Pues nosotros volvemos a esta página principal, le damos a dar a Free Download y automáticamente procede con su descarga. Es un fichero .zip, es decir, un fichero comprimido. Es importante que lo vayamos descargando en una carpeta que nosotros tengamos controlada. Yo, por ejemplo, me he creado una carpeta que se llama plantillas de Joomla. Si os fijáis, me he puesto ya lo loco a descargarme pues, por lo menos 20 o 30 plantillas que me han llamado mucho la atención y todas ellas son comprimidos.zip. Y desde ahí, pues luego ya podemos ir probando, gestionando, eliminando o incluso conservando si nos gusta. Os doy un tiempo simplemente para que veáis las plantillas que hay aquí y al gusto del consumidor os vayáis descargando de forma gratuita aquellas plantillas que más os gusten.
Una vez que hayáis descargado todas las plantillas que más os hayan gustado, ya podemos volver al backend de nuestra página web. Y para subir e instalar cada una de esas plantillas tenemos que darle a extensiones y gestor de extensiones, ya que la plantilla se considera ya hoy en día en Joomla como una extensión adicional. Como son paquetes .zip, paquetes .comprimido, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el archivo. Yo tendría que situarme en mi carpeta plantillas de Joomla y vamos eligiendo una a una todas aquellas plantillas que tengamos instaladas. Voy a elegir esta primera, le doy a abrir y por último subir e instalar. Bien, si os sale esta advertencia, no os preocupéis, es muy seguro que sea porque la plantilla que hemos descargado no sea compatible con la última versión de Joomla, que es la que estamos trabajando. Por tanto, como hemos descargado varias, no os preocupéis, no le vamos a dar más vuelta de hoja, simplemente le damos otra vez a seleccionar archivo y elegimos otra plantilla distinta. Ya he visto que la primera no me sirve, luego la borraré y voy a coger la segunda a ver qué tal. Le doy a abrir y subir e instalar. Perfecto, como podemos observar ya me da un mensaje de que se ha instalado correctamente la plantilla y me sale un poco la información sobre esa plantilla. ¿Eso qué significa? Que si nosotros nos vamos ahora a extensiones y gestor de plantilla, me van a aparecer todas las plantillas que tenía antes más la que he añadido. Fijaros esta de aquí, Cemza, J1705, etc. ¿Cómo podemos probar el funcionamiento que tiene esta plantilla? Pues simplemente la elijo como por defecto. Una vez que me salga el mensaje de que se ha realizado correctamente, me voy a mi página web y la actualizo. Y gracias a ello ya podemos ver perfectamente cómo queda encajado mi contenido a esa página web. Fijaros, esto es algo muy común. ¿El qué? Pues precisamente el que el contenido no está bien ajustado a esta plantilla, pero sí a la que habíamos hecho anteriormente. Por tanto, es muy posible que veamos fallos de este tipo. La imagen que tenía yo arriba puesta se me va a solapar con esta galería de imágenes que tiene la plantilla y que luego yo puedo modificar. Mi barra de buscar se solapa con otra barra de buscar que ya tenía la plantilla, pues simplemente luego tengo que coger y eliminarla. Fijaros que aquí el menú me lo ha puesto a la izquierda, me lo ha puesto con otra vistosidad, la galería de imágenes automática me sirve bien. Fijaros los artículos destacados cómo ya no se centra bien, eso ahora luego después lo podemos ajustar, etc. Aquí me sale una serie de errores, precisamente por algo del servidor, etc. Así que nada, nosotros simplemente hemos visto que funciona medio bien esta plantilla, no pasa nada porque la idea es instalar unas cuantas plantillas para ver cuál es la que más nos gusta. Por tanto, consejo que yo os doy, que volvamos al backend, le demos a extensiones, gestor de extensiones, y por lo menos que cojamos 5 o 6 plantillas, las seleccionemos y las instalemos. Así que, manos a la obra. Una vez que hayamos terminado de subir todas aquellas plantillas que nos hayan gustado, ahora tenemos que darle a extensiones y por último gestor de plantillas, para ver, así a grosso modo, todas las plantillas que habéis instalado. Como veis, yo no he tenido límite, yo me he puesto ahí a saco a instalar plantillas una detrás de otra, pero bueno, no pasa nada porque quizás es la mejor forma de ir probando plantillas, eliminando, etc. Vamos a seleccionar una de estas plantillas, por ejemplo, esta de aquí, de The Horse. Actualizamos el frontend y vemos que la página, salvo esta imagen de aquí, viendo la plantilla que tenemos, debería de quitarla, todo el contenido parece que queda bastante chulo, bastante prometedor a nivel de diseño. Fijaros, aquí también hay un pequeño fallo y es que la imagen de este artículo como categoría o destacado, digamos que no lo redimensiona. Pero bueno, eso ya simplemente lo podemos cambiar. O incluso este vídeo, en vez de ponerlo en una tabla con 2 columnas, pues por ejemplo el vídeo ponerlo aquí debajo, para que se pueda visualizar bien. Pero como veis son, digamos, cambios menores. Vamos a probar, por ejemplo, vamos a darle a mapa de sitio. ¿Veis? Pues simplemente esta imagen la tendremos que redimensionar. Simplemente eso. Pero todo lo demás parece que funciona casi correctamente. Bien, vamos a ir al backend. Vamos a suponer que quiero borrar esta plantilla que se llama Construction. Le doy a eliminar y nos dice que no se puede eliminar el último estilo de una plantilla. Esto pasa cuando, digamos, esta plantilla depende de otros elementos que hay en nuestra página de Joomla. Para poder borrarlo de forma correcta, entonces no podemos hacerlo desde gestor de plantilla, sino desde un sitio más general que es gestor de extensiones, es decir, desde el mismo sitio donde la hemos instalado. Después a gestionar, en el lado de la izquierda. Y nos salen todas las extensiones que hay instaladas en Joomla, la verdad que son una barbaridad. Como no nos interesa verlas todas y esto va a ser muy pesado buscar las plantillas, aquí en la izquierda vamos a seleccionar de tipo plantilla. De esa manera nos va a hacer un filtro y nos va a aparecer o nos va a mostrar todas aquellas plantillas que tenemos. Vamos a suponer que yo quiero eliminar esta y ya que estoy, como ya sé algunas que no me interesan, voy a eliminar otras cuantas más. Una vez que tengáis seleccionadas todas las plantillas que queréis eliminar, le damos a desinstalar. Y si todo ha ido correctamente, nos deben aparecer
una línea que se ha desinstalado correctamente por cada una de las plantillas. Como yo he desinstalado aproximadamente 8, pues nos va a aparecer 8 líneas de que se ha desinstalado correctamente. Bien, ya podemos volver a nuestro gestor de plantillas. Y ya que estoy, voy a seleccionar esta plantilla de DDStudio que me ha gustado bastante. Me voy a mi página, actualizo y ya puedo visualizar el aspecto de mi página web con esta plantilla en concreto. Una de las cosas que más me gusta es este botón de aquí que dice volver a la parte de arriba. Y es muy útil también cuando estamos visualizando un artículo grande y queremos volver a la parte de arriba. Bueno, una vez que hemos seleccionado la plantilla con la que nos queremos quedar, debemos de arreglar los posibles errores que tengamos. Por ejemplo, esta imagen de aquí sobra totalmente porque ya tenemos aquí una galería de imágenes que va cambiando. Lo único que tenemos que hacer es eliminar este módulo, que era un módulo de personalizar HTML, y este módulo de aquí ir cambiándole pues las imágenes que va pasando. ¿Cómo se haría esto? Nosotros nos vamos a nuestro backend y nos vamos a ir a extensiones, gestor de módulos. El encabezado voy a coger, lo selecciono y le doy a papelera. Recordar que ahora mismo no lo he eliminado, he simplemente cogido ese módulo y lo he llevado a la papelera. Para recuperarlo debería de irme a la parte de la izquierda, seleccionar el estado de eliminar y desde aquí podemos ver todos aquellos módulos que están en la papelera a punto de eliminarse. Si por lo que sea me he equivocado y quiero volver a recuperarlo, simplemente pincho en uno de ellos y le doy a publicar. Bueno, dicho esto, ya podemos actualizar la página web y veremos cómo ese módulo superior desaparece. Bien, perfecto. Ya una cosa menos, ya va cogiendo quizás más forma nuestra página web y digamos a un estilo personal de la plantilla. Nos vamos a ir de nuevo al backend, extensiones y gestor de plantillas. Tenemos que irnos a la plantilla que estamos usando y pinchamos una vez para acceder a sus propiedades. Las plantillas normalmente van a tener una configuración un tanto distinta porque está realizada por desarrolladores externos a Joomla. Fijaros, el creador de esta plantilla pues, nos da una breve información y un esquema de cómo está orientado, cómo está posicionado cada uno de los elementos de nuestra página web. De hecho, nosotros ya en nuestra página web no podemos poner interrogación tp igual a 1, porque no nos va a mostrar ninguna posición al ser una plantilla no hecha por los creadores de Joomla. Pero a través de esta imagen nosotros podemos saber cuáles son las posiciones y que representan cada una de ellas. Bien, vamos a ver cada una de las diferentes opciones, por lo menos las cosas más interesantes que se pueden modificar. Cada una de estas pestañas nos va a permitir modificar a nuestro antojo nuestra página web y elegir, por ejemplo, configuración de slideshow, es decir, esas imágenes que van pasando como galería fotográfica. Y fijaros que tenemos ya foto 1, 2, 3, así hasta 5. Pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar las fotos que nosotros queramos. Y es más, nos dice precisamente cuál es la resolución ideal que deberían de tener esas imágenes para que funcionase perfectamente. Esto también depende un poco de la plantilla. Pero si nosotros ponemos una imagen que sea más grande o más pequeña que estos píxeles de ancho y de alto, es muy posible que la imagen se vea cortada, se vea grande o la página web se sobresalga un poco de los límites. Yo aconsejo que retocáis un poquito con GIMP, con Photoshop o con cualquier otro programa de edición fotográfica. En este caso voy a hacer una pequeña prueba y voy a seleccionar varias imágenes propias de mi página web. Le doy a seleccionar. Como directorio le vamos a elegir, por ejemplo, una carpeta cualquiera, viajes mismo, y para que se actualice vamos a darle a subir. De esa manera ya nos va a aparecer los directorios actuales de nuestra página web. Le voy a dar, por ejemplo, dentro de instituto, aunque solamente tenga 3 imágenes, pues voy a elegir esta de aquí, portada, e insertar. En esta segunda imagen, pues voy a hacer más de lo mismo. Elijo, por ejemplo, varios, le doy a subir para que se recargue. Elijo instituto y otra imagen distinta. Bien, ya le podemos dar a guardar o aplicar y actualizamos. Bien, y aquí tenemos nuestra propia galería. ¿Veis el problema que estaba comentando? Y es que como la resolución de las imágenes no es la adecuada, quizás sean más grandes de la cuenta, estas imágenes no van a salir correctamente. Salen más grandes, entonces sale un trozo de esa imagen. ¿Veis el gran problema? Entonces lo que tenemos que hacer es, cada una de esas imágenes tendríamos que retocarlas de forma fotográfica antes de añadirlas a nuestra galería. Vamos a seguir viendo algunas opciones más. Por ejemplo, tenemos la fotografía de la autora, es decir, esta fotografía de aquí también nos permite la plantilla cambiarla de esta pestaña. O incluso enlaces sociales, este también es muy interesante para que solamente pongamos aquí la URL del Facebook, del Twitter, pues ya sea de nuestra empresa, a nivel personal, y que cuando pinchemos en un enlace u en otro, fijaros qué efecto tan chulo tiene esta plantilla, pues ya se me redireccione al enlace que yo ponga automáticamente aquí. Tenemos incluso más opciones que cambiar, este Back to Top, que simplemente el botón que tenemos aquí de Back to Top lo podemos poner en español o con otro texto distinto.
este texto de aquí que aparece en el pie de página o incluso la asignación de menú. Este también es muy interesante y aparece en todas las plantillas y es que podemos elegir que esta plantilla solamente se utilice en las categorías o los artículos que yo quiera. Si yo quiero que al pinchar en actividades o en galerías fotográficas se me muestre solamente esta plantilla, podríamos hacerla de esta manera. Una vez que hayáis terminado de modificar todas aquellas imágenes y requisitos dentro de la plantilla, os puede quedar un aspecto parecido a este. Podemos observar cómo mi página web la he adecuado a esta plantilla. De hecho, lo único que he realizado ha sido cambiar las imágenes por una resolución adecuada a este slideshow, el logotipo también lo he cambiado, la imagen del autor también, etc. Y digamos que ya es un poco más personal y digamos también más profesional. De esta manera nos podemos dar cuenta de la gran potencialidad que tiene el uso de las plantillas en cualquier página web y en concreto en una página de tipo Joomla. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.